El doner kebab se ha convertido en la comida preferida por los alemanes. No lo digo yo ni Merkel. Lo dice una encuesta de YouGov que lo puso por delante incluso del currywurst. Pero como una comida de origen turco acabó desbancando a los símbolos de la gastronomía alemana. Cuando comencé esta investigación pronto me di cuenta de que el doner kebab nos cuenta un pasaje fundamental en la historia moderna no solo de Alemania sino también de toda Europa. El kebab es de origen turco pero se transformó y popularizó en Europa. Es un símbolo del multiculturalismo de este continente. Pero al mismo tiempo también nos cuenta la historia de cómo Europa pasó de ser una región de emigración a una de inmigración y de cómo los errores políticos que se cometieron en ese momento sentaron las bases para muchos de los problemas sociales que vivimos hoy en día. El doner kebab, que significa literalmente en turco carne a la parrilla que gira, se originó en el Imperio Otomano en el siglo XIX. Tradicionalmente se servía en un plato junto a verduras y arroz, pero la forma más popular en Europa, la del kebab en un pan de pita, nació en Berlín, concretamente en una pequeña tienda que había cerca de la estación del zoológico en la Berlín Occidental. En esa pequeña tienda, Kadir Nurman, un hombre de negocios turco que emigró a Alemania en los 60, pensó que los alemanes, en lugar de sentarse a tomarse el plato con arroz, preferirían algo más portable, más movible, para poder comérselo de camino. Así que en 1972 decidió abrir su propio snack bar y metió la carne del kebab en un pan de pita con un poquito de lechuga y de cebolla. Y fue todo un éxito. 10 años después ya había unos 200 restaurantes kebab por Berlín y hoy en día hay 4000. La historia de Kadir Nurman es una historia muy repetida en Alemania. Kadir fue uno de los 750.000 trabajadores turcos que llegaron a la República Federal Alemana entre el 1960 y el 1973. La mayoría de ellos llegaron a Alemania a través del Acuerdo para la Contratación de Trabajadores Extranjeros suscrito por la República Federal Alemana y Turquía en el 1961. Básicamente era un acuerdo para importar mano de obra barata, y este acuerdo no fue el único de este tipo. Desde los años 50, Alemania firmó acuerdos de contratación con Italia, España, Grecia, Turquía, Marruecos, Corea del Sur, Portugal, Túnez y Yugoslavia. No solo Alemania, Países Bajos, Francia, Austria, Bélgica, Suiza y Suecia también establecieron programas similares. Europa necesitaba muchísimos trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, estaba experimentando una recuperación económica sin precedentes en la historia. Durante la década de los 50, la República Federal Alemana creció de media un 8% y un 4,5% durante los 60. Muchos economistas llamaron esto el milagro alemán. Y claro, este boom económico e industrial necesitaba de muchísima mano de obra para trabajar en la construcción, la industria o las minas. Así que miles de trabajadores comenzaron a venir de estos países, especialmente de Turquía. Desde el inicio, el gobierno alemán trató a estos trabajadores turcos como inmigrantes de segunda clase comparados con sus compañeros europeos. Por ejemplo, a los trabajadores turcos no se les permitió traer a sus familias, no recibían prestaciones por hijo y sus seguros médicos no cubrían personas a su cargo, cosa que sí ocurría con los trabajadores griegos, italianos o españoles. Además, el acuerdo entre Alemania y Turquía establecía que los trabajadores turcos podían quedarse en el país trabajando como máximo de 2 años, pero para la empresa alemana esto no era ideal, era bastante caro porque cada 2 años tenían que pagar las tasas de contratación a las agencias y además cuando estos trabajadores estaban 100% formados se tenían que marchar. Así que en 1964 pidieron al gobierno alemán que rescindiera esta limitación. El gobierno alemán le hizo caso y aquí es donde nace el problema. El gobierno alemán, a pesar de eliminar el límite de tiempo, siguió tratando a los trabajadores turcos como trabajadores temporales. No se hizo ningún tipo de esfuerzo para su integración en el país. La mayoría de los trabajadores turcos vivían en barracones o en dormitorios aislados de las zonas residenciales alemanas. Tampoco se les animó o facilitó a través de cursos gratuitos el aprendizaje del idioma alemán. Solamente aprendían lo justo para llevar a cabo sus funciones y estas eran manuales normalmente y repetitivas, así que el aprendizaje fue limitado. Tampoco había prensa, ni radio, ningún tipo de medio de comunicación en turco sobre las noticias de la sociedad alemana, y eso ocasionó que estuvieran culturalmente aislados del país en el que residían. En 1974 se les permitió a los trabajadores turcos traer a sus familias y ahí es donde la población turca prácticamente se dobló. Pues bien, ni siquiera en ese momento el gobierno alemán cambió de estrategia. Seguía pensando que los trabajadores turcos y su familia ahora estaban ahí de forma temporal.
Una de las políticas que mejor muestra esta disonancia entre la realidad y las expectativas del gobierno alemán ocurrió en 1983. Algunos turcos llevaban ya casi 20 años en el país, pues Alemania ofreció a estos trabajadores extranjeros y a sus familias compensaciones económicas para que volvieran a sus países de origen. 200.000 personas volvieron a Turquía, pero la mayoría se quedaron en Alemania, especialmente porque los 80 en Turquía fueron una década de violencia, inestabilidad política y golpes de Estado. Pero, sin duda, la mejor muestra de que el gobierno alemán seguía viendo a estos trabajadores turcos como temporales fue la cuestión de la ciudadanía. Alemania no concedía la ciudadanía ni a estos trabajadores, ni a sus familias, ni siquiera a los hijos que nacieran en territorio alemán durante su estancia, dándose el caso de miles de niños y niñas que eran extranjeros en el único país que los vio nacer y crecer. Esto cambió en 1993 y Alemania permitió la naturalización de los inmigrantes turcos y también de sus hijos, pero había un truco. Y es que para conseguir la ciudadanía alemana tenían que renunciar a su ciudadanía ancestral, es decir, en este caso la turca. Esta cuestión de la doble ciudadanía es uno de los temas más candentes en la política alemana. Por ejemplo, aquí podéis ver un cartel de las elecciones de 1999 del CDU, del partido de Merkel, el partido conservador, que dice sí a la integración, no a la doble ciudadanía. Y ahora mismo, en el verano de 2023, que es cuando se hace este vídeo, el Parlamento alemán está considerando cambiar la ley para permitir la doble ciudadanía. Pero por ahora nanay. Así que por eso, en la actualidad, de las más de 2,5 millones de personas de origen turco que viven en Alemania, solo 1/3 son ciudadanas alemanas. Esto tiene muchas repercusiones porque las personas que no son ciudadanas alemanas no pueden optar a muchísimos trabajos públicos, como maestros, soldados, policías. Ni pueden votar en muchas de las elecciones, ni tampoco participar de forma activa, es decir, presentarse a las elecciones. Y esta es otra de las formas en las que la comunidad turca ha estado aislada, en este caso políticamente, del resto de la ciudadanía alemana. Este aislamiento político, físico, cultural que vivieron durante décadas estas comunidades facilitó la aparición de sociedades paralelas o Parallelgesellschaften, como lo llamaron los sociólogos alemanes. Esta falta de integración junto a la ralentización de la economía alemana en esas décadas agrió las actitudes de la sociedad para con las minorías turcas, que comenzaron a enfrentarse a situaciones de xenofobia o racismo. Para que veáis el alcance de esto, desde 1990 hasta 2010, más de 180 personas han sido asesinadas en ataques racistas en Alemania. Pero la violencia física es solo la punta del iceberg de la discriminación que sufren muchas de las minorías en Europa. Los nietos y nietas de estos turcos que reconstruyeron la economía alemana siguen sufriendo racismo implícito. Tienen más dificultades para avanzar en el colegio. Solamente por tener un nombre que suene a turco o a árabe, hay menos posibilidades de que les respondan cuando buscan un piso. Y lo mismo pasa con trabajo. La mayoría acaba en puestos mal remunerados en sectores como el sector servicios. Por ejemplo, sirviendo kebabs a las 4 de la mañana. Uno de los motivos por los que los alemanes se enamoraron del kebab era por su bajísimo precio. Grab one for $3.50 with a €1 beer for the authentic Berlin experience. En muchas ocasiones, gracias a la propia autoexplotación de estas familias turcas en este tipo de comercio. Y por eso el Donut Kebab nos cuenta cómo las políticas, o más bien la falta de políticas de integración, condicionaron y aún condicionan las vidas de muchas de las minorías que residen en Europa.